Hoy el verdadero ayuno. Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor basado en la palabra de Dios. Jesús es vida, Saavedra para ustedes. Bien, hoy el tema que nos trae es el verdadero ayuno. Vamos a hablar de Isaías 58, en realidad del 1 al 12, pero con énfasis en los versículos 6 y 7, como estamos viendo ahí. Y para empezar les voy a decir el versículo 9. Dice: invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Quién no quiere que Dios nos diga, te oigo, acá estoy? ¿Quién no quiere? Si querés que eso ocurra, bueno, vas a tener que tomar nota un poco de lo que vamos a decir ahora. Yo quisiera ver si podemos resolver este tema todo hoy. Si no, vamos a dar la mitad hoy y la mitad la próxima semana. Pero me gustaría darle el tiempo que corresponde. Vamos a empezar leyendo el pasaje, no solamente el 6 y el 7, sino todo el pasaje, porque ahí vamos a darnos cuenta de cuál es el concepto, lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Empiezo leyendo, Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hago un paréntesis. Cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. Seguimos. Versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Hasta aquí, estos primeros 5 versículos son una toma de conciencia. Dios nos está diciendo, muchachos, atención, cuidado, porque ustedes están orando, clamando, ayunando de una manera que no es la que a mí me guste. No es la que a mí me gusta. Y entonces sigue diciendo, los 2 versículos que siguen son los que vamos a desgranar después. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Acá está la condición para que se cumpla lo que promete después. Así que primero vimos toma de conciencia, condiciones, y ahora a partir del versículo 8 empieza promesas. Dice, entonces, hago hincapié en esa palabrita entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, y lo repite la palabrita entonces, quiere decir, en ese momento, entonces, cuando cumplas lo anterior, la condición, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí.
si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Acá tenemos un resumen de lo que es el ayuno que agrada a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios de nuestro reclamo? Cuando nosotros nos presentamos ante Dios y le pedimos algo. Entonces, empezamos con este versículo 6, que nos habla de liberación. Si vamos a Marcos 7, 24 al 30, vemos que la liberación, o la sanidad interior, o la libertad en Cristo, como lo quieran llamar, es el pan de los hijos. Ahí nos habla de una sirofenicia que pedía algo porque necesitaba ser liberada de un espíritu demoníaco, y Jesús le dice que le habla del pan y le habla de los hijos que eran el pueblo de Israel. No quiero entrar en ese pasaje, pero lo que estoy haciendo ver es que la liberación, la sanidad interior, es para los hijos, no para los que no están en la fe. O sea, si yo quiero recibir esto, primero tengo que recibir a Cristo. Lo primero es tener a Cristo en el corazón. Si yo no tengo a Cristo en el corazón, nada de lo que decimos sirve. Porque la gente va a reclamar y va a decir, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué los chicos sufren? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios te dice, ¿por qué no aceptás el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, para que vos tengas vida? Entonces, primera cosa, para poder entrar a hablar del ayuno, es tener a Cristo en el corazón. Y este versículo 6 es la primera parte de las condiciones, que yo quiero compartir un poco con mi amada esposa, también porque esta primera parte habla de sanidad interior, habla de liberación, y si en algún momento, cuando hablemos de desatar ligaduras y todo eso, Susanita, vos nos querés contar algo de la experiencia, de lo que te damos la rienda suelta. La idea es preparar al pueblo, preparar a los hijos de Dios para que peleen las batallas espirituales, preparar al pueblo de Dios para que puedan traspasar las tinieblas. Esta frase la saqué del apóstol Bernardo de Quesada de Cuba. Preparar al pueblo para que peleen sus batallas y que traspasen las tinieblas. Esa es la idea que yo tengo hoy. ¿Qué pensás, Susana, que está diciendo cuando la palabra dice desatar ligaduras de impiedad? Bueno, cuando nos habla de las ligaduras de impiedad, nos está hablando de toda la maldad que cubre al hombre, los pecados de todo tipo, en lo que nos metimos, a sabiendas o no, si entramos en el mundo de las tinieblas, haciendo magia, hechicería, en ocultismo, invocando dioses ajenos. Eso afecta a nuestro espíritu en primer lugar. Para poder renunciar a esto, primero tenemos que confesar esos pecados, luego renunciamos y después tenemos que apartarnos de todo lo que nos llevó a ese estado de pecado, de iniquidad.
y de sujeción al enemigo, ¿no? Y de sujeción Sí, al enemigo. estamos atados por esas ligaduras y estamos bajo la autoridad del diablo, en Claro. lugar de estar bajo la autoridad de Dios. Cuando dice ligadura se está hablando de atar. Cada vez que hacemos algo de eso que decía Susana, pecados de todo tipo, perversidad, prevaricación, hechicería, es como que el enemigo nos tira una piolita alrededor, que parecería que es un hilo de lana que se rompe fácil, pero un hilo, 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, ya no se puede romper. Bueno, seguimos con el versículo. Habla de soltar las cargas de opresión. Primero vimos lo que era ligaduras, ataduras por impiedad. Ahora nos dice soltar las cargas de opresión, remordimiento, opresión. Estamos oprimidos por lo que hemos hecho. Cuando hacemos cosas malas, de cualquier clase que sea, le estamos dando autoridad al enemigo para que nos meta en una cárcel espiritual. Estamos hablando de culpa. Y la culpa, según la Biblia, es una de las formas de cautividad. El diablo nos tiene cautivos, nos tiene presos. Nuestra alma queda cautiva y es necesario sacar esa alma de la cautividad. Muchas veces orando, la gente nos dice, yo siento como que estoy metido en un pozo. O a veces lo vemos espiritualmente cuando estamos orando por alguien. Y a través de la renuncia, a través de la oración y eso, tenemos que sacar a esa persona de la cautividad. Yo hice una separación, ¿no? Ligaduras de impiedad, está hablando del diablo, pero está hablando del espíritu del hombre. Esto que vemos acá, cargas de opresión, está hablando del alma. Y aquí ya no es el diablo, es el mundo. El mundo. Lo que yo hice, es lo que yo hice, que le dio autoridad al diablo para meterme preso. Mi alma está presa. Y dice el mismo versículo sigue diciendo, dejar ir libres a los quebrantados. Los quebrantados. ¿Qué te parece, Susana? ¿De qué está hablando cuando dice dejar ir libres a los quebrantados? Bueno, todos los que estaban, cuando estamos presos, estamos encarcelados, cuando estamos en esos pozos de oscuridad o en esas habitaciones de oscuridad, ahí nos está diciendo, estamos quebrantados por la angustia, por el dolor, por el sufrimiento, por el pecado, por el peso del pecado. Esas personas son las que fueron golpeadas, maltratadas, abusadas en algún momento de su vida. Luego de que vemos lo que nosotros hicimos, qué pecados cometimos, tenemos que ver qué nos hicieron a nosotros, cómo nos atacaron otros y que nosotros quedamos prisioneros del pecado de otros hacia nosotros. La única forma de desatarnos es a través del perdón. Pidiéndole perdón a Dios por nuestros propios pecados, y el segundo perdón es perdonándonos a aquellos que nos ofendieron, que nos agredieron, que nos hicieron un mal. Muy buena tu reflexión, Su. Y yo le agrego simplemente una palabrita. Pedir perdón, perdonar, y después al espíritu relacionado con eso que pasó, lo tenemos que echar fuera, porque hay un espíritu inmundo que está afectando nuestra alma, y ese espíritu lo tenemos que echar fuera. Y lo que sigue diciendo el versículo hace un poco referencia a eso, porque dice, y que rompáis todo yugo. Tenemos que romper la atadura, hay que romper.
dice la palabra de Dios que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no peleamos con metralladora ni con pistola. Nosotros peleamos con armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando habla de romper todo yugo, nos está diciendo, nos está hablando de yugos a nivel territorial, que esto es una función específica de la iglesia. Está hablando de principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y en unidad, yo digo, tenemos autoridad. En unidad y sujeción. Si no estamos sujetos a la autoridad de la iglesia, que es a donde Jesucristo depositó la autoridad, no tenemos autoridad. Yo, para tener autoridad, tengo que estar bajo autoridad. ¿Es así? Sí. Para poder tener autoridad, necesito estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad también hace que yo poquito a poco me vaya llenando del Espíritu Santo. ¿Y qué más tenemos que hacer, Susanita? Al ser llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos la autoridad para cerrar las puertas que fueron abiertas al diablo. Una vez que cerramos esas puertas, le pedimos llenura del Espíritu al Señor, y Él nos termina limpiando, nos termina blanqueando, blanquea nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo se sana y se santifica a través de esto. Y nuestras relaciones personales e interpersonales con los demás también son sanadas. No solo tenemos la guerra espiritual personal de cada uno, en la comunidad, o sea, en la iglesia, también podemos guerrear para sanar una región, una ciudad, un barrio, una provincia, un país. Son distintos niveles de liberación, son distintos niveles de guerra espiritual. O sea, yo puedo orar por una persona o por un matrimonio que vienen a la consulta pastoral, podemos orar, podemos sanar sus heridas, podemos guiarlos para que confiesen, para que pidan perdón, para que se perdonen, para que, en fin, podemos ministrarles liberación, echar fuera esos espíritus, y estas personas van a ser llenas del Espíritu Santo. Le vamos a cerrar las puertas, como bien dice, para que el enemigo no vuelva, y después de eso podemos orar incluso por las herencias espirituales, que no lo puse acá, herencias espirituales. Esto nos da autoridad. Tenemos que aprender como hijos de Dios a poder orar por la gente, a poder orar por algo más. Yo puedo orar, decía, como pastor, y cualquier hermano puede orar por otra persona y bendecir. Pero para orar por mi barrio, necesito tener autoridad territorial sobre el barrio. ¿Quién tiene la autoridad territorial? La iglesia. La iglesia. En un lugar donde no hay iglesia, quien tiene la autoridad territorial es el misionero que fue llamado para ir a predicar en ese lugar. Cuando queremos orar por la nación, tenemos que estar en unidad con toda la nación, tenemos que estar en unidad con la iglesia de la nación, y aunque sea en forma representativa, tiene que haber un mover de unidad en la iglesia. Cuando se hace una campaña evangelística, en cualquier zona que sea, debe hacerse en unidad, y entonces Dios envía su bendición. Bueno, llegamos a la mitad, vamos a dejar lo que queda para la semana que viene. Así que les decimos, como siempre, los dejamos con las ganas hoy, escúchenos la semana que viene. Les deseamos
que el domingo puedan votar por quien Dios les ponga en el corazón. No hablamos hoy de elecciones porque estamos en veda, pero oramos por la Argentina para que Dios bendiga esta nación y para que Dios permita que en las elecciones el pueblo elija a las personas que Dios quiere poner en el gobierno. Querido amigo, querido oyente, que Dios te bendiga, como decimos hoy y siempre. Amén.